Bulbasaur, el explorador. Ese día estaba nublado. Ya debería haber salido el sol hace un buen rato, pero parecía que no estaba dispuesto a salir. Tal vez estaba triste. Aún así, Bulbasaur decidió salir del gran árbol. Bulbasaur vivía junto a sus 7 hermanos y 4 hermanas. A algunos ya les había abierto el bulbo de la espalda, y tenían un capullo rosa. Eso significaba que ya estaban preparados para alejarse cuanto quisieran de casa. Aún así, ninguno se atrevía a hacerlo solo. Cuánta envidia les tenía Bulbasaur. Era el más pequeño de los hermanos. Aún le quedaba mucho para florecer, pero ya le encantaba salir a explorar ese bosque que les rodeaba, eso sí, sin que mamá se enterara. Escuchó un rugido. Giró la cabeza con una sonrisa, y allí estaba, tan grande y fuerte como siempre. Los Venusaur ya habían madurado del todo. La flor les había abierto y olían maravillosamente. Pero mamá era especial. A ella se le acercaban muchos Pokémon de tipo bicho, más que a los demás, desde el Caterpie más tímido hasta el Beedrill más feroz. A todos les encantaba su olor. Corrió hacia ella y le rozó el hocico con el suyo. Tenía hambre, y ella traía la comida. Sacó sus látigos y los usó para dejar en el suelo toda la comida que llevaba en la espalda, protegida con hojas. Sintió como el suelo empezaba a temblar. Por un momento se asustó de que fuera algún Pokémon agresivo. Incluso mamá se puso en alerta. De repente, salieron todos sus hermanos del gran árbol, corriendo para ir a comer. Bulbasaur sabía que si no se daba prisa, se quedaría sin comer. Era el más pequeño y sus hermanos solo se preocupaban de poder comer tanto como les permitieran sus estómagos. Así que sacó sus látigos, agarró unas cuantas bayas y se las llevó, lejos del gran árbol. Quería estar solo. Siempre se había sentido despreciado por sus hermanos, por ser el más pequeño y débil de todos. Además, tenía ganas de explorar un poco. Había tomado 3 bayas naranja y 2 bayas frambu. Aquellas últimas eran sus favoritas, con un toque picante y seco. Estaba comiendo tranquilamente, sentado en una roca cerca del río. El sonido del agua le reconfortaba. Sentía la suave brisa en su cara. Cerró los ojos y disfrutó de la soledad. Pasaron unos minutos hasta quedarse dormido, cuando un rugido hizo que se despertara. Vio que algo se acercaba detrás de unos arbustos. Una sombra enorme y terrorífica. Alzó la vista y allí estaba, con sus enormes cuernos, esa piel rojiza y unos ojos que parecían 2 soles del mediodía. Ya lo había visto antes. Mamá luchó con él una vez para proteger su casa. Era incluso más alto que mamá. Bulbasaur, aterrorizado, caminó lentamente hacia atrás, sin apartar la vista de esa bestia. El Scolipede gritó de una manera que hizo que se sintiera indefenso, que le dolieran las orejas, y supo que era el momento de huir. Sus hermanos estarían jugando cerca del gran árbol gigante, y mamá. «Oh, mamá», pensó. «Cuánto lo siento. Debería haberme quedado cerca. Sabía que alejarme tanto de casa era peligroso. Pero soy un explorador. No me gusta quedarme quieto en un mismo sitio tanto tiempo. Necesito ver cosas nuevas de vez en cuando». Empezó a correr por encima de las rocas del río. Scolipede era demasiado grande para correr por allí, así que le llevaba ventaja. Bulbasaur podía ser débil, pero era ágil, más que sus hermanos. Y esas rocas ya las conocía, había pasado por allí centenares de veces. Pese a eso, el Scolipede era veloz, demasiado veloz. Le pisaba los talones, y si intentaba meterse en el bosque, estaría perdido. Bulbasaur estaba tan concentrado en huir que no se dio cuenta de la caída. Intentó frenar, pero resbaló con el moho de la piedra y cayó. Vio al Scolipede al borde del precipicio, cerró los ojos y siguió cayendo. Entonces un montón de agua cubrió su cuerpo. Abrió los ojos y estaba en el río, pero no podía respirar. Así que intentó nadar hacia el exterior. Tenía la boca llena de agua, las orejas tapadas, y sentía que no podía moverse. La vista le empezaba a nublar. Ese era su final. O eso pensaba, porque sin darse cuenta, estaba yendo hacia la superficie. Algo lo empujaba. Cuando por fin consiguió salir, se agarró a un tronco que había allí e intentó recuperar fuerzas. Respiró hondo y en lugar de eso, expulsó el agua que aún le quedaba en él. Cuando la había sacado toda, respiró. Miró en el agua, pero no había nada. ¿Habría sido su imaginación? Finalmente, con las fuerzas que le quedaban, salió del río y miró hacia arriba. ¿Una cascada?, pensó mientras observaba la larga caída, aunque mientras caía le había parecido 1000 veces más alta. Se tiró en el suelo, aliviado pero agotado. Segundos después le empezó a rugir el estómago,
y se dio cuenta del hambre que tenía. No se había comido todas las bayas, se había dormido antes de comerse las 2 que le faltaban, sus favoritas. Y entonces apareció esa bestia entre los matorrales. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al recordar esos ojos brillantes. Sin saber muy bien qué hacer, se dirigió hacia el bosque, pero estaba perdido. Ese bosque era totalmente diferente al que él conocía. Era oscuro. Los árboles eran altos y retorcidos. Tenían unas hojas verdes y oscuras. Le parecía raro. En el bosque donde él vivía, en aquella época, las hojas eran de color fuego, colores cálidos, y caían al suelo constantemente. Y pese a sus colores significaba que se acercaba el frío y la nieve. La única manera de volver era siguiendo el río, hasta volver al lugar donde estaban sus bayas. Pero tenía que buscar la manera de subir ese precipicio.